Rodrigo Pacheco, Pachecation. Señor Pachecation, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Paquito Pacation, con mucho gusto de saludarte en esta tarde. Y continuando la conversación que tenías con Quique, te cuento que las acciones de Virgin, ¿qué crees que pasó con ellas? Bajaron seguramente, ¿no? 14% cayeron, Sí. pero no por, digamos, algún asunto con el viaje que fue muy exitoso, un momento de mucha inspiración, como ya lo decían, sino porque aprovechó Richard Branson para vender $500 millones de acciones. Hoy por la mañana te contaba que más o menos vale o valía en la mañana cuando hablábamos $11,000 millones de valor de capitalización de mercado. Esto quiere decir que si juntas todas las acciones y las vendes, pues tenían ese valor. Y ahora más bien va en $10,000 millones, que para los que nos escuchan lo puedan dimensionar, porque tú ya lo sabes, más o menos es el equivalente a 4 compañías como Volaris, ¿no? Entonces, bueno, pues es un dato interesante, porque obviamente habla del potencial afincado en lo que ya retomabas con Quique, que son esta proyección que hace UBS de $3,000 millones al año que pudiera generar el mercado del turismo espacial, tanto en los vuelos suborbitales, como el que hizo Richard Branson, como orbitales, que podría ser SpaceX o incluso Blue Origin, la de Jeff Bezos, que como ya decías, quedó en segundo lugar, y como dicen los muy exigentes, el segundo lugar es el primer perdedor. Pero aprovechó para felicitarlo. Oye, Paquito, otro tema que te quiero contar es que se dieron a conocer los datos del empleo formal en México. De acuerdo a lo que queda registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se crearon 65,936 puestos de trabajo formales. Este dato es el mejor sexto mes del año, es decir, mes de junio, desde el año 2017. Evidentemente venimos de una recuperación. Es interesante que eventuales se perdieron 26,334, pero el neto, digamos, versus los 92,270 que se dieron de manera permanente, pues quedó en esta cifra que te decía, 65,000. Ahora, si vemos el primer semestre, la primera mitad de este 2021, se crearon en total 401,648 puestos de trabajo. Esto quiere decir pues un crecimiento fuerte, pero todavía muy lejos de recuperar los 921,583 que se perdieron en el primer semestre del año pasado, obviamente como consecuencia del COVID, sobre todo pues desde la tercera semana de marzo, abril y mayo, que se eliminaron muchísimos puestos de trabajo en el sector de los servicios, particularmente en el sector turístico. Pero hay un dato que me da, digamos, que muestra que pues ahí va la recuperación. Obviamente influye la base de comparación, y es que las 3 entidades que más crearon empleo fueron una, Tabasco, que lo ha venido haciendo de manera consistente, influye mucho toda la obra de la refinería de Dos Bocas. Pero en segundo lugar se ubica Quintana Roo, que te digo, influye la base de comparación, pero bueno, ya estamos hablando de un dato positivo de 13% de hecho. Y Nayarit, que también consistentemente en los últimos meses ha venido creciendo en puestos de trabajo, y ya en un cuarto lugar Baja California. Lo que sí es de llamar la atención es la Ciudad de México, porque pues la Ciudad de México desde que comenzó la pandemia fue de las entidades que más perdió empleo, y continúa 0.1% perdió de empleos formales en el primer semestre, más bien en junio contra junio de 2020. Por otro lado, si lo vemos por sectores, también es importante destacar que el sector de la construcción fue el que más generó. Qué bueno, porque hoy se daba a conocer la actividad industrial, y si bien cayeron las manufacturas, que eso explica que el dato pues fue muy anímico, un avance de 0.1%, estamos hablando de mayo con respecto a abril, el sector de la construcción avanzó 2%, ese es positivo, sobre todo porque la semana pasada te contaba, en la inversión fija bruta se veía un dato negativo de la construcción, y por lo menos pues se ve que va tomando algún ímpetu. Influye mucho, como ya decía, la base de comparación, pero bueno, pues datos que finalmente hablan de que por lo menos ya se está recuperando el asunto, mi querido Paco. Pues qué bueno, mi querido Ro, la verdad es que qué bueno, porque creo que mucha gente la pasó muy mal, porque es evidente que muchos negocios tuvieron que reducir su plantilla, muchos negocios también tuvieron que cerrar definitivamente, y ojalá que pues esto vaya para adelante todavía más, ¿no? Sí, y hay que ayudarme, Paco, utilizando el cubrebocas 1, es muy importante. Y de verdad, todos los que ya les toca vacunarse, sobre todo jóvenes, que se vacunan. Hoy la nota principal del periódico Excelsior habla de eso, ¿no? De que le está pegando más a los
jóvenes y que pues no necesariamente tienen con qué hacer frente a una situación como el COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado, la pandemia no ha pasado, evidentemente hay que pues también consumir, etcétera, pero pues sí hay que seguir teniendo precauciones porque finalmente el cubrebocas pues es un mecanismo realmente muy económico, Paco, y que hace toda la diferencia porque si volviese a empeorar la situación en México de manera dramática, como lo vimos en diciembre o en la primera fase, en la primera ola, ¿te acuerdas? En abril, mayo, pues eventualmente habría entidades que tendrían que volver a cerrar y va a ser muy pesadillesco en términos económicos. Entonces, tanto por lo económico, obviamente, y lo más importante, por la salud de cada quien. Sí, la verdad es que es parte fundamental, y por supuesto por la salud, pero también una parte fundamental para que siga la rueda girando, porque si no, la verdad es que esto se va a poner del cocó el señor Pachecation. Así es, mi querido Paco. Oye, también te cuento un dato bien interesante, y es que se estrenó Black Widow, que es esta película que encabeza Scarlett Johansson, esta mujer muy guapa, y sabes que el ingreso en taquilla allá en los Estados Unidos fue de $80 millones y a nivel internacional en el resto del mundo $78 millones en las salas de cine. ¿Qué quiere decir? Pues que el público sí está regresando, pero lo más interesante es que por primera vez Disney da a conocer su plataforma de contenido bajo demanda, que como sabemos se llama Disney Plus. Ahí están todas las adquisiciones que se aventó Bob, ahora te digo el nombre, justo leí su libro que se llama ¿cómo se llama? Ahora te digo, Ride of a Lifetime se llama, o digamos, pues sí, el recorrido de una vida. Y en ese libro, pues él explica cómo va haciendo cada una de las adquisiciones. Primero convenció a Steve Jobs, que fue lo más difícil de venderle Pixar. Luego ya compró a Marvel, luego compró a Lucas y luego compró a los 21st Century Fox, los de Rupert Murdoch. Y bueno, pues ahí Bob Iger, Robert Iger, que pues obviamente ya se retiró, actualmente no es el CEO de Disney, pero bueno, todo este chorote que te aventé es para decirte que vendió en la plataforma de contenido bajo demanda $60 millones, que nos muestra la nueva realidad del mundo, en donde la parte digital, digamos bajo demanda, pues ya está compitiendo con directamente con las taquillas. Si bien hay apetito del mundo por socializar, regresar, hay que hacerlo con cuidado, como ya decía, pues también las plataformas de contenido bajo demanda ya se convierten en una alternativa muy sólida para los que les gusta el séptimo arte, mi querido Paco. Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que también finalmente creo que ya no regresarán las cosas como estaban antes. Y ha sido un buen desarrollo, sin duda, ¿no? de las propias empresas poner estas plataformas. Sí, digamos, y va a ser un reto, ¿no? Porque ahí tenemos a jugadores clave aquí en México, Cinemex, Cinépolis, recientemente que se lanzó Cinedot, hay otros jugadores también no tan grandes como ellos, que ojalá por los empleos pues sigan existiendo y vayan innovando. Lo habían hecho bien, por ejemplo, con los juegos, los videojuegos, con hacer partidos, por ejemplo, como los que vivimos el fin de semana, la Eurocopa, etcétera, la Copa América, pues los proyectaban antes en el cine, ¿no? Y así obtenían ingresos adicionales. Ya por último, hablando de plataformas digitales, contarte que hoy entrevisté a Fabián Bifaretti, el CEO de Sport World, y justamente ellos lanzaron una plataforma digital y le preguntaba cómo va el tema de la fusión con SmartFit y esto fue lo que me comentó. Vamos paso a paso, hasta ahora venimos evolucionando de acuerdo al esperado y esperemos que en los próximos meses podamos seguir así para que en esta segunda parte del año, si todo sucede como está previsto, podamos avanzar en la consolidación de esta operación, pasar por los procesos de autorización, determinar la estructura que va a tener y ya ponerla en marcha si es que todo surge como está previsto, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Estos procesos son bastante profundos y bastante complejos y no hay que adelantarse, pero todo viene evolucionando de acuerdo a lo esperado. Pues ahí lo que me dijo el CEO de Sport World, que tiene 58 unidades, 56 Sports y 2 Load. Pues ahí van, 60% de los clientes que tenía el año pasado los llevan ya recuperados este año, mi querido Paco. Pues o sea, más bien lo que quiero decir es que en términos prepandémicos llevan el 60% de los clientes, ¿no? Todavía les falta un 40% por recuperarse, mi Paco. Pues es una buena noticia porque sí, eso también habla de la salud de la gente, ¿no? Exacto, y clave para un país como el nuestro. Totalmente. Gracias, señor Pachecation. Un abrazo, mi Paco.